Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes en México y debo decir buenas noches en España, desde donde nos acompaña. Tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la doctora María Elena Rebato, quien es, ustedes la conocen muy bien, una académica de alto prestigio, y estamos muy contentos porque con ella la Escuela Judicial está cerrando sus actividades del año de manera, en esta nueva modalidad que tenemos de capacitación, que es de manera virtual. Así que la doctora Rebato tendrá la oportunidad de platicar con nosotros y nosotros de escucharla, por supuesto, con un tema que es importante y que es vigente, que es actual, que es los derechos de libertad en situaciones excepcionales. Pero antes de cederle el uso de la voz, me permitiré leer algunas líneas curriculares de la doctora Marilena Rebato, quien es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Amplió sus investigaciones en la Universidad de Bolonia, en Italia, autora de la monografía La detención desde la Constitución, y es autora además de varias publicaciones sobre derechos fundamentales y otras materias de derecho constitucional, entre las que me permitiré destacar las siguientes: el derecho del sufragio pasivo en la revista Parlamento y Constitución, inconstitucionalidad por omisión y libertad informativa, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principio dispositivo y el carácter fraccionado de los estatutos de autonomía en las últimas reformas estatutarias, análisis comparado México-España de los derechos político-electorales, esto último en temas electos de derecho electoral, editado por la editorial del Tribunal Electoral, la confesionalidad de la Constitución de 1812, esto última por la editorial Tirant-Loblanche, el derecho a la libertad y a la seguridad personal en los derechos fundamentales, la vida, la igualdad y los derechos de libertad, también por Tirant-Loblanche, el derecho a la libertad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, disolución de partidos, democracia militante y defensa de los textos constitucionales, la representación en el Estado democrático de partidos actual, algunas reflexiones sobre la participación política del ciudadano, está en la revista Sociedad Jurídica, pluralismo político y estado de partidos en la actualidad, en los principios cardinales del derecho constitucional, los derechos de participación política de las mujeres, la violencia política como nuevo reto en este ámbito, los deberes constitucionales en España constitucional, los extranjeros como titulares de derechos, una cuestión recurrente, entre otros. Vienen numerosos textos la doctora, quien además ha participado en la elaboración de libros colectivos, como Constitución Española, 20 años de la bibliografía, Constitución Española, 25 años de bibliografía, o la Constitución de 1812 y su difusión en América Latina. Es coautora de la Justicia Constitucional en el Estado Democrático y codirectora de las siguientes obras: Justicia Constitucional, Interpretación y aplicación de la Constitución y la justicia constitucional en Iberoamérica, una perspectiva comparada. Ha sido ponente y ha pronunciado conferencias e impartido sesiones en cursos de posgrado, interviniendo en diversos foros en materias propias de derecho constitucional, secretaria académica del Máster Oficial en Derecho Constitucional, codirectora del Máster de Género y Participación Política, del título de especialista en Derechos Humanos en la Ciudad de México, así como de numerosos programas de posgrado. Es miembro e investigadora principal de numerosos proyectos de investigación a nivel internacional, nacional y autonómico. En la actualidad es miembro integrante del programa en activo Proyecto Erasmus para la formación de operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la naturaleza y la construcción de la paz en la comunidad andina. Así que, como pueden ustedes dar cuenta, estamos en presencia de una experta. Estamos muy contentos de poder dialogar en este espacio académico diseñado para que sea eso, precisamente la oportunidad para que ustedes de primera mano puedan dialogar con quienes están en el diseño arquitectónico del derecho, como es el caso de la doctora María Elena Rebato. Así que, sin más preámbulo,
Doctora, le cedo el uso de la voz. Muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por su amable presentación. Realmente estoy muy agradecida a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la invitación que me ha cursado a través del doctor Ramón Hernández, director de capacitación, y también de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, para participar en esta ventana, en esta gran ventana del conocimiento jurídico que el Tribunal Electoral y que la Escuela Judicial ofrece. Por tanto, muchas gracias por permitirme participar en este programa y por permitirme, en definitiva, sentirme parte de esta capacitación que ofrece pues la Escuela Judicial y el Tribunal Electoral, instituciones en las que he tenido el gusto de estar presente cuando se podía viajar, y espero que en un tiempo no muy lejano pues vuelva a pisar lo que yo siempre llamo mi segunda casa. He escogido el tema de los derechos de libertad en situaciones excepcionales. Quizás alguno de ustedes esté ya un poco cansado de que todo el ámbito jurídico gire en torno a la pandemia, al COVID-19. Para su tranquilidad, ya desde el primer minuto les digo que la disertación que yo pretendo ofrecer hoy aquí, ajustándome a un tiempo que no exceda los 45 o 50 minutos, intentaré ser ágil para luego favorecer el debate, no se va a centrar en los efectos propios de la pandemia, sino que lo que voy a intentar analizar es si cuando llega una situación de excepción a los estados, bien sea como en el caso actual, una crisis sanitaria, o bien sea como ha ocurrido, por ejemplo, con los atentados de terrorismo islámico en Nueva York, el famoso 11S, o en España en el 11M, el Estado, al establecer el denominado derecho de excepción, puede hacer uso de ese derecho de excepción para afectar, para limitar o incluso para suspender los derechos fundamentales. Ese es el hilo conductor y esa es, digamos, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Es decir, para garantizar, por ejemplo, la seguridad de los ciudadanos, ¿es necesario que el Estado, ante un atentado terrorista, por ejemplo, suspenda determinados derechos humanos? Para garantizar la salud pública, ¿es necesario que el Estado suspenda los derechos fundamentales? En mi opinión, no. Ya veo a algunos participantes, en mi opinión, no. Pero para justificar esa decisión, lo que tenemos que hacer es, primero, determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho fundamental que se ve afectado. Segundo, ver los límites que tiene ese derecho. Como ustedes saben, ningún derecho fundamental, ningún derecho humano es ilimitado. Absolutamente ninguno. Todos tienen límites. Pero ¿cuáles son los requisitos de esos límites? Eso es lo que tenemos que analizar hoy aquí. Fuera de esos límites no cabe la posibilidad de que el Estado, por ninguna situación excepcional, suspenda o limite esos derechos fundamentales. Por tanto, primero determinar cuál es la naturaleza jurídica de los derechos en juego. Segundo, sus límites, las garantías para el mejor cumplimiento o para hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos. Y una vez que sepamos eso, ver cómo el derecho de excepción puede cómo puede hacerse compatible con la vigencia de los derechos. Que la suspensión, o sea, el derecho excepcional, el derecho de excepción, será la última parte de mi exposición. Les recuerdo, no olvidemos que los derechos excepcionales, independientemente del ordenamiento jurídico en el que nos encontremos, debe tener tres elementos que vamos a ver: la temporalidad, la excepcionalidad y la proporcionalidad, ¿vale? Pese a que nos encontramos, como dice Huster, en un estado preventivo, en el que el Estado siente a cada ciudadano como una amenaza, nosotros como juristas lo que tenemos que armonizar es esa situación de excepción con el mantenimiento del cumplimiento efectivo de los derechos. Y no lo olviden ustedes, y luego volveremos a ello en la última parte de mi intervención. La suspensión de los derechos que se prevé en el derecho de excepción es al mismo tiempo una garantía de los mismos.
Solo en aquellos ordenamientos donde se prevé la posibilidad de suspender los derechos se tiene la garantía de que estos solamente se van a suspender en aquellos casos previstos en la Constitución o en las leyes. Y como digo, en el actual contexto de crisis sanitaria que va a provocar una crisis económica de gran nivel y que está provocando también una crisis jurídica, uno de los derechos que están más afectados son los derechos de libertad. En concreto, el derecho de libertad personal, que es al que me voy a referir fundamentalmente, o, por ejemplo, el derecho de reunión y manifestación, porque desconozco si en México se ha producido esa polémica, pero sí que en España, en pleno confinamiento, hubo determinadas organizaciones o asociaciones que pidieron realizar manifestaciones, ¿no? Primero, no se autorizó y la pregunta es, ¿también se suspende la libertad de reunión y manifestación por cuestiones de salud pública? Lo vamos a ver. He escogido el derecho a libertad personal porque a mí me parece uno de los bienes más preciados del individuo. Como dice Jean-Paul Sartre, no somos libres de dejar de ser libres. La problemática con respecto a todo este derecho o a todos los derechos de libertad es determinar exactamente qué es el derecho de libertad personal. No sé si ustedes conocen, seguro que sí, una magnífica obra del filósofo Fernando Savater, Ética para Amador, donde intenta definir lo que es la libertad. Y dice, claro, si resumimos la libertad con la frase haz lo que quieras y tú haces lo que tú quieres, en realidad estás cumpliendo la orden que te doy. Por tanto, no estás haciendo lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Pero si tú desobedeces esa orden y no haces lo que quieres, sino lo que yo quiero, en realidad también estás cumpliendo la orden. En definitiva, la complejidad del derecho de libertad. Pero hay unos elementos que creo que son claves a la hora de definir los derechos de libertad y que son los que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda esta exposición. ¿Qué define o cuáles son los elementos básicos que van a definir los derechos de libertad en general? Pues que estos se definen desde un punto de vista negativo, como tienen en el PowerPoint. Es decir, se definen desde la ausencia de injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido de ese derecho. Por contraposición a los denominados derechos de prestación. Los derechos de prestación son aquellos derechos subjetivos en los que precisamente se solicita al Estado que actúe. Los derechos de libertad precisamente lo que exigen es lo contrario. Es decir, la ausencia de injerencias de los poderes públicos en el contenido esencial del derecho. ¿Y cuál es el contenido esencial del derecho? Aquella facultad que hace recognoscible el derecho como tal y que no lo confundamos con otro. Por eso, como tienen ahí, los derechos de libertad tienen tres elementos claves: exención o autonomía, capacidad positiva de poder hacer y libertad de elección entre hacer y no hacer. Eso es lo que va a definir el derecho de libertad. Por eso lo ponemos en relación con las situaciones de excepción. Es decir, el Estado no puede limitar mi libertad personal, mi libertad de circulación y mi libertad de reunión si no es con determinadas garantías y bajo determinadas circunstancias. Por eso, el derecho de libertad personal se define como el derecho a autodeterminar una conducta lícita, ¿de acuerdo? Es decir, una conducta lícita. Como yo les he comentado, ningún derecho, absolutamente ningún derecho de libertad es totalmente ilimitado. La libertad de la que estamos hablando no es una libertad volitiva, sino una libertad física, de deambulación, como tienen ahí, de autodeterminación de una conducta lícita. Por tanto, nadie puede ser privado de libertad si no es en la forma
y con los requisitos señalados en la ley. Por tanto, aquí tenemos el primer límite de este derecho a la libertad personal, la reserva de ley. Es decir, las privaciones y restricciones de libertad personal deben estar previstas en la ley. En el caso, por ejemplo, español, en una categoría de ley que quizás algunos de ustedes conozcan, que se denomina ley orgánica, no es una ley de órganos, como parecería el término, sino una ley que se encuentra en el mismo escalón jerárquico, en el mismo, digamos, peldaño de la pirámide normativa kelseniana que la ley ordinaria, pero que tiene unos requisitos de aprobación muy superiores a los de la ley ordinaria. Pero es que además en todos los estados europeos, es decir, en todos aquellos estados que estamos sometidos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, esa reserva de ley tiene un elemento adicional, y es que no solamente la privación de libertad debe estar prevista en la ley, sino que debe ser acorde con el listado exhaustivo de privaciones de libertad que se encuentran contemplados en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, en el ámbito europeo, los estados están limitados a la hora de establecer las previsiones de privación de libertad, no solo por la ley, sino también por lo previsto en el convenio, que me señala un número cerrado, una lista cerrada y detallada de los casos en los que se puede privar de libertad a una persona. Algo que ustedes no tienen, porque en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 7, precisamente, no hay un listado exhaustivo de privaciones de libertad como sí ocurre en el artículo 5 del convenio. Les señalaba ahí en la presentación que ustedes tienen el caso Riera Blume y otros contra España. ¿Cuáles son los hechos de fondo, en este caso Riera Blume y otros contra España? Se desarticula una secta religiosa en España y los familiares de las personas que son rescatadas en esa secta, todos ellos mayores de edad, solicitan al juez que les someta a un tratamiento de desprogramación psicológica. Porque, como ustedes saben, en la secta se produce una, digamos, captación psicológica, influencia psicológica, y los familiares solicitan al juez que sus familiares pasen a un recinto cerrado que resultó ser un hotel y allí reciban un tratamiento psiquiátrico de desprogramación durante 15 días. Cuando salen de ese hotel, estas personas mayores de edad demandan al Estado español por una detención ilegal. El asunto llega hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y en ese caso que tienen ahí, el caso Riera Blume y otros contra España de 14 de octubre de 1999, el Tribunal Europeo dice que aunque es muy loable la intención del juez en ese confinamiento para desprogramación psicológica de estas personas, sin embargo, esa privación de libertad no está previsto ni en el ordenamiento jurídico español ni tiene cobertura en el listado exhaustivo del artículo 5 del Convenio Europeo. Por tanto, es una privación de libertad ilícita. Se ha producido una retención ilegal o una detención ilegal de estas personas que son mayores de edad, pese, como digo, a que había cobertura judicial. Pero además, el legislador no es totalmente libre a la hora de establecer cualquier privación de libertad, incluso dentro de ese listado exhaustivo del artículo 5, sino que tiene que tener en cuenta esos otros dos criterios que tienen ustedes ahí, la proporcionalidad y la necesariedad. Es decir, no se pueden establecer privaciones de libertad que no sean proporcionales. Y en este punto voy a señalar el caso Vasileva contra Dinamarca, que luego también, al que luego haré referencia también cuando hable del plazo de la privación de libertad, y luego la verán reflejada en la diapositiva,
donde el asunto de fondo es que una señora mayor, una señora grande, como ustedes dicen, va a subir al autobús y presenta un título de transporte, un abono de transporte que no es válido. Entonces, el conductor del autobús llama a la policía y la policía lleva a esta señora a dependencias policiales a efectos de identificación de la misma. La señora pasa en comisaría 17 horas únicamente para identificarse y para aclarar el malentendido de si el abono de transporte era o no era válido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando examina este asunto, lo que dice es que la privación de libertad evidentemente estaba prevista en la ley, pero el legislador no había previsto una duración proporcionada de la misma. Por tanto, incumple con ese requisito de la proporcionalidad. Y luego, el último punto es que esa privación de libertad sea necesaria. Eso es algo obvio. Por tanto, ya hemos visto que en este derecho de libertad, que tiene una naturaleza jurídica que se define desde un punto de vista negativo, es decir, como ausencia de injerencia en el ámbito de los poderes públicos, tiene un primer límite como es el de la reserva de ley. Una reserva de ley que además en el ámbito europeo está limitado por lo previsto en el artículo 5 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Algo, como digo, que no ocurre en el caso americano porque la Convención Americana en el artículo 7 no establece ese números clausus, ¿no? Siguiente garantía. Yo me he centrado fundamentalmente en esa fase previa, que es la que se ha podido ver más afectada en estas situaciones excepcionales, que es el de la detención, entendiendo como detención como una privación de libertad de carácter no judicial más habitual y de carácter temporal. El plazo de la detención, según señala el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala claramente que toda persona privada de libertad debe ser puesta a disposición judicial tan pronto como, ¿no?, esto sea posible. El término exacto, leo, de la Convención Americana es: toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o ante otro funcionario autorizado. ¿Cuál es el problema que tienen estos textos supranacionales de protección de derechos? La indeterminación del plazo. En el caso de la Convención Americana dice ser llevada sin demora ante un juez. ¿Cuántas horas? ¿A cuántas horas hace referencia el término sin demora? ¿Cuántos días? El Convenio Europeo de Derechos Humanos, igual, toda persona detenida debe ser llevada o puesta a disposición judicial en el plazo más breve posible o tan pronto como sea posible. Claro, es una indeterminación del plazo, porque son términos ambiguos. ¿Qué ha ocurrido en España? En España, la detención, según señala la Constitución, debe durar el tiempo mínimo imprescindible para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, un máximo de 72 horas, como tienen ahí, salvo excepciones. Es decir, no quiero tampoco que confundan, aunque no me quiero centrar en el ordenamiento jurídico español, pero sí que, como lo he mencionado, no quiero que confundan esa fase detentiva con una fase de instrucción. En la fase de detención únicamente hay que realizar las diligencias básicas. ¿Y cuáles son las diligencias básicas? La diligencia de identificación y de toma de declaración al detenido si quiere declarar, ¿vale? Entonces, como digo, en el caso español, el plazo que se otorga es el plazo de 72 horas salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues que el detenido lo sea por caso de terrorismo. Entonces, en ese caso, la detención se amplía hasta 48 horas más, es decir, hasta 5 días, o en el caso de que se haya declarado el estado de excepción o de sitio, que luego veremos y sobre el que luego incidiré en la parte final de mi exposición, en el que la detención ya llega a durar hasta 10 horas, hasta 10 días, perdón, ¿no? Con lo cual, ya ven, hemos pasado de 3 a 10 días sin puesta a disposición judicial, lo cual no significa
sin conocimiento judicial. Es decir, el juez conoce desde el primer momento que la persona está detenida, ¿de acuerdo? Pero no se le pone a disposición judicial hasta, ya digo, tienen un máximo de 72 horas, salvo las 2 excepciones que les he mencionado. El convenio, la verdad, no ha sido de mucha ayuda y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco ha sido de mucha ayuda a la hora de intentar establecer un número de días exacto que me permita saber si la detención es acorde o no con la exigencia de brevedad del Convenio Europeo o de la Convención Americana. ¿De acuerdo? El Tribunal Europeo, en esa sentencia que ustedes tienen ahí, en el caso Stockmüller contra Austria de 1969, señala que es imposible fijar un número de días exacto que sea acorde con ese plazo de brevedad o con ese término tan pronto como. Por vía jurisprudencial, para no incidir en demasiados datos, en general, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado que 4 o 5 días pueden, no siempre, pero pueden ser compatibles con esa exigencia de brevedad del convenio, mientras que una detención de 6, 7 y 11 días, por ejemplo, no son compatibles claramente con esa exigencia de brevedad del convenio. Ahí tienen también el caso Vasileva contra Dinamarca, que les comentaba antes, donde efectivamente, recuerden, era el caso de la pobre señora mayor que pasa 13 horas en comisaría únicamente para aclarar si es un título de transporte válido o no. El Tribunal Europeo ha dicho que evidentemente la duración es totalmente desproporcionada a pesar de que esa privación de libertad se encontraba prevista en la ley. Por lo tanto, esa es la primera garantía. La primera garantía que tiene el detenido es una garantía temporal, a que la detención no supere el tiempo mínimo imprescindible y que sea puesto a disposición judicial tan pronto como o sin demora, como señala la Convención Americana. Tiene también otra serie de derechos. Estoy haciendo, como ven, referencia a las garantías del derecho para ver luego qué ocurre en las situaciones de excepción y si estas garantías se pueden, digamos, limitar o suspender. Tiene derecho a ser informado de las razones fácticas y jurídicas de su detención. Y me interesa mucho recalcar estos términos, las razones fácticas y jurídicas de su detención. No basta con que el detenido sea informado única y exclusivamente de la calificación jurídica que tiene el acto que ha cometido. Imagínense ustedes que cualquiera de nosotros es detenido, no somos juristas y nos dicen que nos detienen por haber cometido un delito de receptación. Probablemente muchos de nosotros no sepamos lo que es un delito de receptación. Es decir, la información que tiene que proporcionársele al detenido es una información en la que se le diga que los hechos que ha cometido, que en este caso del delito de receptación sería comprar un producto con sospechas de que el producto es robado, esa conducta se subsume en un tipo jurídico que es el delito de receptación, ¿vale? Por tanto, una información deficiente incumple esa garantía de ese derecho a la información. Pero fíjense, he señalado esa sentencia porque es una sentencia que a mí me causa, pues la verdad es que me causa mucho ruido. Es el caso Fox, Campbell y Harley contra Reino Unido de 30 de agosto de 1990. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha seguido siempre o casi siempre una tendencia muy garantista en relación a las garantías, en relación a los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Y sobre todo ha sido muy beligerante en el tema del derecho, de los derechos de información. Pues fíjense, en este caso, en el caso Fox, Campbell y Harley contra Reino Unido, en que los detenidos lo son por una pertenencia
a un grupo terrorista, el tribunal reduce esa exigencia de información y entiende que la sola mención a que han sido detenidos en base a la ley antiterrorista ya es suficiente como para que los detenidos infieran que ellos están siendo acusados de haber cometido un delito de terrorismo. Sinceramente, no comparto para nada esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque creo que realmente es una involución de la tendencia garantista del tribunal en este punto, ¿no? Tienen también ahí un término que es el de intérprete. Y esa sentencia es del Tribunal Constitucional Español, que la voy a comentar de manera breve también, pero que yo creo que es muy interesante porque, claro, el derecho a ser informado de las razones fácticas y jurídicas de la detención implica que la información se ofrezca en la forma en que sea comprensible por parte de la persona a la cual se le da esa información. Esto significa que aquellas personas que no conozcan la lengua en la que se le está ofreciendo, el idioma en el que se está ofreciendo esa información, no ven satisfecho ese derecho a ser informado de las razones fácticas y jurídicas de la detención. Como quizás ustedes sepan, en España hay cooficialidad de lenguas en algunas comunidades autónomas y entonces la ley de enjuiciamiento criminal que desarrolla la Constitución otorgó el derecho intérprete a los españoles. Inmediatamente esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal es recurrida por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en esa sentencia del Tribunal 74/87 dice algo que a mí me parece muy interesante, que no ha sido una cuestión pacífica en España, pero que yo creo que el tribunal lo hizo acertadamente. Dice, la garantía del intérprete es una garantía que deriva del desconocimiento del idioma. Por tanto, es indiferente que el desconocimiento del idioma se produzca porque sea un extranjero o bien porque sea un español que no conozca el castellano. Entonces, el tribunal realizó aquí una de las denominadas sentencias interpretativas en las que señaló que el precepto legal única y exclusivamente era constitucional si se interpretaba que ese derecho a ser asistido por un intérprete también se debía hacer extensivo a aquellos que desconocieran el castellano aunque fueran españoles. ¿Por qué fue en su momento una sentencia polémica? Porque en la Constitución española figura el deber de los españoles de conocer el castellano. Pero claro, se trata de un deber moral. Ustedes recordarán seguramente que en las constituciones hay muy pocos deberes jurídicos. La mayoría son deberes morales. ¿Por qué? Un deber jurídico es aquel deber cuyo incumplimiento ocasiona una sanción jurídica. Sin embargo, un deber moral es aquel que la Constitución menciona como, por ejemplo, todos tenemos el derecho y el deber de trabajar. Bueno, si uno nace rico de nacimiento, el deber es un deber moral. ¿Para qué quiere trabajar? Pues aquí ocurre lo mismo. En el caso del deber de conocer el castellano, los españoles tenemos ese deber de conocer, pero si no lo conocemos, no hay una sanción jurídica. Y esto además también me sirve, aunque no es el tema de mi intervención, para hacer una llamada de atención a la cuestión del denominado deber del voto. El derecho al sufragio es un derecho y no un deber. Y cuando en muchas constituciones se configura como un deber, es un falso deber. Es un deber moral, pero no es un deber jurídico, porque su incumplimiento no produce una sanción jurídica, ¿vale? Es verdad que hay ordenamientos jurídicos, hay países donde efectivamente es un deber jurídico, que si no se cumple, tiene una sanción. Pero en aquellos en los que no hay sanción añadida, puede ser una sanción política, no solamente sanción económica, ni una sanción jurídica, es un simple deber.
¿Por qué la polémica? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues fundamentalmente porque en España tuvimos un problema muy grave de terrorismo, muy localizado en el País Vasco, que es una comunidad autónoma que tiene una lengua cooficial que es el euskera. ¿Qué ocurría? Que se detenía a los presuntos terroristas y utilizaban el euskera como una manera de dilatar o demorar o dificultar el procedimiento judicial. Pero eso no nos puede llevar al legislador a hacer una ley ad casum, y yo creo que ahí el tribunal estuvo acertado. Piensen ustedes tienen pueblos indígenas, tienen, no sé la cantidad de lenguas indígenas, no me las sé realmente, o dialectos indígenas que ustedes tienen. Entonces, ¿es sancionable que un miembro de esa comunidad indígena no conozca la lengua oficial del Estado mexicano? Yo creo que no. Es decir, y por eso digo que coincido con esa sentencia del Tribunal Constitucional cuando dice: el derecho a un intérprete se otorga porque se parte de un desconocimiento de la lengua y nos da lo mismo que sea un extranjero o un español. Además de este derecho a la información, tienen ahí lo que yo he llamado garantías declaratorias, el derecho a no declarar o el derecho a guardar silencio, sobre el que no me voy a extender. Porque quiero hacer una referencia pues, al derecho a la asistencia letrada y el derecho a instar el procedimiento de habeas corpus, es decir, derechos con una enjundia muy importante con respecto a la privación de libertad. Fíjense, esa asistencia letrada que yo les pongo ahí no es la asistencia letrada del debido proceso, no es la asistencia letrada del acusado, sino la asistencia previa. El detenido no está acusado de nada aún. Y se otorga esa garantía del letrado. El letrado puede ser de confianza o de oficio, ¿vale? Claro, tienen ahí señalado la sentencia 196/1987. Como les decía, el abogado puede ser de oficio o de libre designación, salvo en el supuesto de detenidos por causa de terrorismo. En el caso de detenidos por causa de terrorismo, el abogado únicamente puede ser designado de oficio. ¿Para qué? Pues para evitar que muchas investigaciones policiales se frustraran porque, aunque se sometía a incomunicación a los detenidos por causa de terrorismo, pues luego llegaba el abogado, era un abogado que tenía una, digamos, coincidencia ideológica con el detenido y entonces se frustraba toda la investigación policial. Claro, estamos ante una limitación del derecho. Ya no pueden elegir, sino que simplemente tienen que pueden optar por el abogado de oficio. Y esto se recurre de nuevo ante el Tribunal Constitucional alegando que es inconstitucional. Y fíjense, aquí el Tribunal Constitucional realiza una construcción que a mí me parece, digamos, pues interesante al menos, donde diferencia entre el contenido esencial del derecho y el contenido accesorio. Y dice, ¿cuál es el contenido esencial del derecho a la asistencia letrada? Y responde el tribunal, que haya un letrado. Y dice, ¿cuál es el contenido, las facultades accesorias? Que ese letrado pueda ser de libre designación o de oficio. Por tanto, la ley que limita la asistencia letrada al detenido por causa de terrorismo únicamente está limitando el contenido accesorio, pero no el contenido esencial del derecho. Por tanto, es una limitación válida. Recuerden esta argumentación, porque cuando al final de la exposición hablemos del derecho excepcional, de los estados excepcionales, el quid de la cuestión para los juristas es saber si las medidas de confinamiento, de libertad, de límites a la libertad de circulación, están limitando el contenido esencial o, por el contrario, el contenido accesorio. Derecho a instar el habeas corpus. Lo voy a dejar ahí porque no me quiero extender. Solo
para la inmediata puesta a disposición judicial del detenido y solo en privaciones de libertad sin intervención judicial. Muy importante, nada que ver con el habeas corpus peruano, ni con su amparo de libertad, tampoco. Es decir, es una figura muy reducida que en realidad pues en muy pocas ocasiones se utiliza ya porque está muy acotada. Solo es posible en aquellas privaciones de libertad sin intervención judicial, es decir, en esa fase de detención. Y llegamos a esa parte final que yo les venía anunciando, cómo afecta todo el derecho de excepción a ese derecho de libertad con las garantías que hemos mencionado. ¿Cómo le afecta? Primero, ¿qué es el derecho de excepción? Por ejemplo, Alemania tiene hasta 7 tipos de estados excepcionales y en ninguno de esos estados excepcionales define qué derechos se pueden suspender o no se pueden suspender. ¿De acuerdo? Por tanto, olvídense ustedes de las denominaciones que podamos tener en distintos estados sobre los derechos excepcionales. Lo importante es determinar qué es o qué ocurre cuando se decreta un derecho de excepción. Se produce una alteración del esquema habitual de distribución de poderes. Claramente se fortalecen los poderes del Ejecutivo en detrimento del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Esto no significa que se anulen el resto de poderes, sino que se altera, fortaleciendo los poderes del Ejecutivo. El derecho de excepción debe ser temporal y transitorio. Si no, no es un derecho de excepción, es un derecho permanente. Por ejemplo, yo soy muy crítica con las medidas que adoptó Francia después del atentado contra Charlie Hebdo. Realmente estuvo vigente el derecho de excepción más de un año. Eso no es un derecho de excepción. No es transitorio, no es temporal. Por eso, perdónenme el orgullo patrio, jurídicamente creo que el Estado español estuvo muy acertado cuando después de los sangrientos atentados que tuvimos el 11 de marzo también por el terrorismo islamista, no se produjo la declaración de ningún estado de excepción y únicamente se hizo uso de esa limitación de derechos a la que ya he hecho mención a lo largo de la exposición. Es decir, el detenido por causa de terrorismo, en vez de 3 días, puede estar hasta 5 días detenido. El detenido por causa de terrorismo únicamente puede designar el abogado, solamente se le designa el abogado de oficio, pero no estableció un derecho de excepción. Y el derecho de excepción no está al margen de la Constitución, ni muchísimo menos, ni de la ley. ¿De acuerdo? Porque es que el propio derecho de excepción está contemplado en la Constitución y en la ley. Les he puesto el ejemplo un poco, sin quererlo circunscribir a él totalmente, del caso español. Nosotros tenemos prevista suspensión de derechos de 2 tipos. La suspensión colectiva de derechos, que se regula en el artículo 55.1 y luego se desarrolla en la Ley Orgánica 481 sobre el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Y luego el estado de alarma es, por ejemplo, el que se ha decretado, y todavía estamos en estado de alarma, con motivo de la pandemia. Ahora veremos si es correcto o no. Y luego la suspensión individual de derechos, que como su propio nombre indica, solamente afecta a aquellos que son detenidos por su pertenencia a banda armada o elementos terroristas. ¿De acuerdo? Pero digamos que el derecho excepcional general o colectivo es el de el que se declara en el artículo 55.1 de declaración del estado de alarma, de excepción y de sitio, ¿no? Pero claro, para poder suspender los derechos o para poder limitarlos, que ahora veremos,
es necesario que estemos habilitados previamente. ¿Y cómo se nos habilita? En el ámbito del Convenio Europeo se hace a través de la denominada cláusula derogatoria del artículo 15. Ustedes tienen algo parecido en la Convención Americana que se denomina suspensión de garantías, ¿vale? Sin llegar a ser exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros, los estados que estamos sujetos al Convenio Europeo, podamos suspender las obligaciones del convenio? Pues primero, el artículo 15 dice que hay una situación de guerra u otro peligro público que amenace gravemente la vida de la nación. Evidentemente, por ejemplo, hasta ahora las únicas sentencias que se han referido a ello ha sido la sentencia en el caso Aksoy contra Turquía o Lawless contra República de Irlanda, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho claramente que el terrorismo reiterado y de forma grave, que por ejemplo teníamos en Irlanda del Norte, el que ha existido en España, el que ha existido en la situación de guerra de guerrillas de Colombia, por ejemplo, suponen un grave peligro para la vida de la nación, aunque no sea una situación de guerra. Segundo, que las medidas que no afectan a los derechos, que están en el derecho ordinario, sean ineficaces e insuficientes ante la gravedad de la situación. Claro, si el derecho ordinario tiene los instrumentos para hacer frente a la situación de excepción, no es necesario acudir a la derogación de las obligaciones del convenio o a la declaración de un estado excepcional. Que las medidas, medidas sean estrictamente necesarios para superar la situación, ¿vale? Es decir, únicamente las que hacen falta para superarla, nada más. Y que se comunique el ejercicio del derecho de derogación al secretario general del Consejo de Europa. Claro, la pregunta es, ¿en la actual situación de emergencia en Europa se ha hecho uso de esa facultad de derogación? Pues la respuesta, ya se lo digo yo, es no. No se ha hecho uso en Europa de ese artículo 15. Única y exclusivamente países, estoy mirando aquí la información, solamente estos países que tengo aquí, Rumanía, Armenia, Moldavia o Letonia, han suspendido las garantías del convenio para hacer frente a la emergencia actual por COVID-19. El resto de los estados no hemos suspendido las garantías del convenio. La segunda pregunta, ¿era necesario? Creo que no. Si nos atenemos, por ejemplo, a la recomendación que ha hecho el Consejo de Europa en abril de este mismo año, que nos ha dicho que los estados tienen que examinar las medidas que se adopten y vean si las medidas que han adoptado suponen una simple limitación de derechos amparado en la protección de la salud pública o bien constituyen una auténtica derogación del convenio. En mi opinión, las medidas adoptadas en líneas generales, sin que compartan muchas de ellas, realmente únicamente limitan, suponen una limitación de los derechos para garantizar la salud pública. Por tanto, no hay una auténtica suspensión de las garantías del convenio y, por tanto, creo que no era necesario suspender o hacer uso de este artículo 15 del convenio. En la situación de COVID-19, nosotros, como les decía, en España tenemos tres, y voy a ir, pues al final no he sido tan breve como creía. Denme unos 10 minutitos más, por favor. Hablo demasiado. Como les decía, en España tenemos tres tipos de estados excepcionales de manera colectiva. El estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Para que ustedes se hagan una idea, el estado de alarma es el menos grave, el de excepción el grado intermedio y el de sitio el más grave de todos. En el estado de alarma, que es el que tenemos en la actualidad, por COVID-19, solo procede en casos de catástrofe natural o catástrofe sanitaria o paralización de servicios públicos esenciales. Antes de la situación actual, solamente se había decretado una vez y por eso tienen una torre de control
Ya se nos ha olvidado hasta cómo era volar en avión, pero había torres de control. Ya no sé cuándo volvamos a volar si ya tendremos que volver a construirlas. Pues pongo esta torre de control porque la primera vez que se decreta el estado de alarma en España es con motivo de la huelga de los controladores aéreos. Es decir, sin previo aviso, los controladores aéreos se ponen en huelga. Con lo cual, pues evidente, imagínense, el tráfico aéreo se volvió caótico y entonces el Estado tuvo que llamar a controladores militares para que solucionaran la situación. Pero antes del COVID-19 solamente había sido la única ocasión en que se había declarado el estado de alarma. En el estado de alarma no se pueden suspender derechos. No se pueden suspender derechos, solo limitar. Solo procede la suspensión de los derechos en los siguientes estados: en el estado de excepción y en el estado de sitio, en que se permite, como tienen ahí, que se suspenda el plazo máximo de detención, que va a pasar nada más y nada menos que de 72 horas a 10 días. Sinceramente, yo creo que si alguna vez, espero que no, se decreta el estado de excepción y alguien sufre una detención de 10 días, claramente creo que esto es inconvencional y si llegara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diría que este plazo de detención del derecho de excepción no es acorde con la exigencia de brevedad del convenio. Y más cuando nosotros Parece que se ha perdido el audio. Y se puede suspender la libertad de circulación y de residencia. Se puede suspender también la libertad, como les decía, de circulación y de residencia. Y la libertad de manifestación. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, muy bien. La libertad de manifestación. ¿Por qué quiero pararme un minutito o detenerme un minutito aquí? Confinamiento generalizado en España. Una organización sindical con que autoriza las manifestaciones no tienen que autorizarse, pero se comunican y la justicia de Galicia, la vigencia del estado de alarma no es posible la suspensión de los derechos y que además no hay un lío de alarma. No hay. Doctora, le estamos perdiendo por momentos, se está cortando un poco la señal. Limitado. Quizás sí, le pediríamos a la doctora si quizás sí es posible que salga y vuelva a entrar. Muchas veces eso mejora. Un segundo, por favor. Muchas gracias a todas y a todos. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Escuchamos, sí, ahora sí. Sí, bueno. Perfecto. Es que creo que el propio sistema se ha dado cuenta de que me estoy extralimitando y, por tanto, pues está intentando expulsarme, ¿no? Bueno, espero que no. Como les decía, cuando se me ha cortado, creo, el Tribunal Superior de Justicia prohíbe esta manifestación alegando que da lo mismo que estemos en un estado de alarma o de excepción o de sitio, que aquí lo que ocurre es que hay una limitación de la libertad por razón de salud pública, que nada tiene que ver con el estado de alarma, ni el estado de excepción, ni el estado de sitio. Sin embargo, fíjense, después de esta manifestación del Tribunal Constitucional, otra manifestación
sin embargo, es autorizada por la autoridad gubernativa porque se va a celebrar en los vehículos. Claro, discrepancias del propio tribunal. Y el último sistema que tienen aquí, que es el estado de sitio, que es el más grave, pero se suspenden los mismos derechos que en el caso del estado de excepción. Me interesa únicamente que mantengan algo, porque para mí es muy importante, no se puede suspender el habeas corpus en ningún caso. En ningún caso. Las últimas diapositivas, voy a ir rápido. La vigencia de los estados excepcionales imponen que no se puede disolver el Congreso. Una cosa es que se altere el normal funcionamiento de los poderes del Estado y otra cosa es que suspendamos el Congreso. Sigue manteniéndose el principio de responsabilidad del gobierno. ¿De acuerdo? Esto sí que no me va a dar tiempo ya a verlo, lo emplazo para un debate posterior, ¿no? Esto es como hacer spoiler de lo que va a ocurrir en próximas sesiones. Bueno, pues próximas sesiones, si quieren, lo vemos, que es la suspensión individual de derechos que yo les decía que es la que procede en detenidos por causa de terrorismo y que rápidamente se reduce fundamentalmente, aunque se aumenta el plazo de detención de 3 a 5 días y que no pueden designar libremente abogados, sino que les es designado de oficios. Desafíos, y con esto quiero cerrar. ¿Hay que hacer una constitución de emergencia? ¿Realmente no creen que los estados han hecho uso del derecho excepcional para suspender de forma encubierta los derechos? Las nuevas formas de terrorismo, y ahí añadiría yo, y de crisis de salud pública, que no nos lo habíamos planteado hasta el momento, ¿requieren nuevas medidas o nuevas regulaciones? Pues yo no les voy a responder, porque no me encuentro capacitada para ello. Solamente reflexionen sobre algo que yo creo que es en lo que yo creo que estoy más segura, y es que el derecho de excepción no puede ser un derecho permanente, no puede ser un derecho suspensivo de derechos y que solamente debe limitar o suspender aquellos que sean estrictamente necesarios para superar la situación de excepcionalidad. Llámese COVID y llámese terrorismo islámico o cualquier otra situación de emergencia que pudiera producirse. Nada más, lamento haberme extendido más allá de los 45-50 minutos que prometí. Y bueno, pues agradecerles su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora. Me parece, a reserva de lo que las compañeras, los compañeros puedan opinar, me parece una brillante disertación, pero para favorecer el diálogo entre las asistentes y los asistentes, veo la mano levantada de Bianca T. Si nos hiciera favor de plantear su pregunta, Bianca, por favor. Está su micrófono cerrado, Bianca. No le escuchamos, Bianca. No, tiene que en la parte de abajo, en la barrita, abrir el micrófono. Bueno, en lo que... Sí, ya creo que sí. Ya, nada más sí. ¿Sí se me escucha? Sí, okay. Sí, perfectamente. Hablando en relación al COVID, y obviamente usted mencionaba el derecho de movilidad, y entonces tampoco se pueden suspender los empleos, así como no se puede suspender el Congreso ni ninguna otra de las situaciones laborales, ¿no?
En este caso pregunto porque en mi estado se suspendió toda la actividad económica y prácticamente todo se suspendió. Se cerraron lo que son negocios locales, a excepción de algunas tiendas, pues ahora sí que departamentales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo tomaríamos nosotros esto como ciudadanos, como nuestras garantías individuales, como nuestros derechos? ¿Cómo podemos hacer que el Estado, o en este caso los organismos institucionales, nos puedan resarcir a nosotros nuestras garantías laborales? Gracias, Bianca. No, vamos a ver, el Estado puede hacer esa limitación de derechos por razón de salud pública siempre y cuando tenga la cobertura legal necesaria y sea proporcional, Bianca. Y además, como Estado social que es, debe adoptar, porque su Estado es un Estado social también, debe adoptar las medidas necesarias para evitar el sacrificio excesivo, por ejemplo, de la actividad económica. Es decir, aquí en España, en la primera fase del confinamiento, se paralizó toda actividad no esencial, que le llamaban. Es decir, prácticamente, aparte de supermercados, hospitales y muy pocas cosas más, el resto de actividades laborales se paralizaron. Pero el gobierno adoptó unas medidas que se llaman de ERTE, ¿no? Que son medidas por las cuales las personas se quedaban en el paro, pero cobrando íntegramente su salario, y es una situación que se ha prorrogado hasta este mes de diciembre. Evidentemente, con el compromiso de que cuando esta situación finalizara, pues un poco se recuperaran esas horas laborales que se han perdido. Entonces, por eso no quiero que, a veces yo soy muy vehemente hablando, es decir, la limitación de los derechos es posible, sí, porque no hay ningún derecho ilimitado. Para limitarlo hay que tener enfrente un bien o un valor que se quiera proteger, en este caso claramente la salud pública. Pero para hacer eso es necesaria una cobertura legal, debe estar previsto en la ley porque eso es una garantía para el propio ciudadano. Digo la ley porque no en todos los ordenamientos jurídicos esa previsión se encuentra a nivel constitucional, ¿de acuerdo? Sino que es la ley. Y las medidas deben ser proporcionales. Y evidentemente, como Estado social, que es su Estado y que es el mío, España se define como un Estado social y democrático de derecho, tiene que implementar las medidas necesarias para hacer frente a esa situación. Y ahora me refiero a medidas económicas, de ayudas económicas. No sé, Bianca, si le respondió. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Voy a dar lectura a una pregunta de Antonio Urbina, que me pide, por favor, que la lea. Dice, respecto del estado de alarma decretado con motivo de la pandemia en España, ¿cuántas de las sanciones administrativas que se han impuesto a los ciudadanos que violaron el confinamiento han sido confirmadas por los tribunales? Bueno, la pregunta es, las sanciones administrativas no tienen que ser confirmadas por los tribunales. Las sanciones administrativas se han hecho efectivas, es decir, en forma de multa económica, que era lo que estaba previsto. Evidentemente no tengo aquí el porcentaje de aquellas sanciones que se han recurrido, pero sí que me consta que no han sido demasiadas, En ese sentido tenemos que decir, evidentemente España no tiene la población, ¿no?, que tiene México, ¿no?, los millones de habitantes que tienen. Y eso ayuda mucho al cumplimiento efectivo, por ejemplo, de la limitación de circulación o, en este caso, ahora, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas hay lo que se denomina un toque de queda. Es decir, tenemos que regresar a casa antes, por ejemplo, en mi comunidad autónoma es antes de las 12 de la noche. ¿Qué ocurre si la policía le ve circulando a la 1 de la madrugada sin una justificación? Es decir, acudir a un centro hospitalario o acudir al trabajo. Hay una sanción económica, sanciones económicas muy fuertes que además me consta que llegan y que además, por ejemplo, para los chavales más jóvenes, los adolescentes, se les ha sancionado por no llevar la mascarilla. La mascarilla es obligatoria en todo espacio público
incluso en los espacios privados, que no sea, claro, el domicilio de cada uno, ¿no? Pero en los espacios públicos. Entonces, el incumplimiento de esta medida supone una sanción administrativa, ¿de acuerdo? Una sanción sobre todo económica, que en el caso, por ejemplo, de los menores de edad llegaba a los padres. Y me consta que ha sido muy fuerte, sobre todo esas sanciones durante los fines de semana. Gracias, doctora. Nos pidió el uso de la voz Francisco. Por favor, Francisco, si nos ayuda con su pregunta. Sí, muchas gracias. Doctora, en el caso mexicano, a diferencia del español, a nivel constitucional únicamente tenemos una figura que sería la suspensión de derechos. Sin embargo, en el caso español, por lo que explicó, digamos, habría 3 modalidades con diferentes 3 intensidades para la suspensión o restricción de los derechos. Una de esas modalidades e intensidades tiene que ver cuando se presenta el caso de una epidemia grave. Hasta donde yo tengo entendido, en ese supuesto, la legislación secundaria española permite como una medida específica para combatir la epidemia, la vacunación para lograr la protección del derecho a la salud. En ese sentido, para el caso mexicano, en la Constitución no está prevista como facultad de la autoridad sanitaria la vacunación para lograr la protección de este derecho a la salud. Sin embargo, en una ley secundaria sí se establece, que es la Ley General de Salud, en el artículo 408, como posibilidad para garantizar la salud pública, una medida que sería la vacunación obligatoria. En ese sentido, mi duda sería, a la luz del derecho español, que alcanzo a ver que hay una similitud con el mexicano, esta medida de seguridad de salud, del derecho a la salud pública, sería compatible con una restricción al derecho, no sé si sería a la intimidad o a la libertad personal de quien no desee vacunarse, o por el contrario, quien no desee vacunarse entraría en una pugna con el derecho colectivo a la salud. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos a ver, en España, por ejemplo, la vacunación no va a ser obligatoria. No puede serlo, Francisco. Pero además no puede serlo no por una cuestión del derecho a la intimidad, sino del derecho a la vida. Porque el derecho a la vida, según el Tribunal Constitucional, incluye el derecho a no recibir tratamiento médico que uno considere que no lo necesita. Hasta ahora, es verdad que no había, este derecho se ejercitaba, por ejemplo, en personas que tenían un cáncer terminal y decidían, por ejemplo, no ser sometido a un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Pero es verdad que ahora con la vacunación no se prevé como vacunación obligatoria, y además yo creo que no puede hacerse así. Coincido con usted en que, bueno, realmente tendríamos que pensar que aquí es una cuestión de salud general y no de salud particular, pero yo creo que los titulares del derecho a la salud somos primero nosotros y, por tanto, no va a ser una vacunación obligatoria, porque además la Constitución, yo creo que además la Constitución española, que tiene muchos defectos, tiene una virtud, y es que prevé de manera general lo importante, es decir, los 3 estados que usted mencionaba, con la gradación de intensidad exacta y los derechos que se pueden suspender. Y luego deja la legislación de desarrollo o legislación secundaria que vaya haciendo referencia a cada uno de los aspectos. Y la Ley de Salud Pública únicamente permite, por ejemplo, en caso de enfermedades, el único caso que hemos tenido anterior fue el caso del ébola, y ahí sí permite, por ejemplo, un internamiento en un hospital con carácter obligatorio, ¿no? Pero realmente la vacunación obligatoria, a mi modo de ver, supondría una vulneración de otro derecho, que es el derecho a la vida, a no recibir tratamiento médico alguno. Gracias, doctora. José Luis Benítez, por favor, si hace uso de la voz, y después de usted leería yo una pregunta que nos formula Leonardo Zaleta. Muchas gracias, maestro Alejandro Camacho. Muchas buenas noches, doctora María Elena Rebato, con su venia. De acuerdo a la excelente disertación que nos acaba de compartir,
La duda es con base en esta situación. En el amparo mexicano, bueno, los órganos jurisdiccionales o a través de las tecnologías de la información, coloquialmente juicio en línea. La duda de la voz es, en el habeas corpus, ¿la legislación española permite también realizar ese trámite a través de las tecnologías de la información y comunicación? Es cuanto, no. Doctor. Muchas gracias. Gracias, José Luis. No, la ley de habeas corpus no voy a decir que no lo permita, no lo prevé, que es diferente. ¿De acuerdo? Es decir, pero yo entiendo que sería posible el uso de esas nuevas tecnologías teniendo en cuenta que el procedimiento de habeas corpus se define como un procedimiento ágil y antiformalista. Por tanto, para mayor agilidad se podrían utilizar las nuevas tecnologías, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo. Por ejemplo, donde sí se está utilizando las nuevas tecnologías es en la puesta a disposición judicial del detenido. Hace muchos años se produjo un caso muy representativo que se llama el caso Arcángelos ante el Tribunal Constitucional, donde se realizó una detención en alta mar. No era posible llegar en el plazo de los 3 días que concede la Constitución española a puerto y, por tanto, no era posible poner a esas personas a disposición del juez en ese plazo de 3 días. Entonces, la verdad es que había un vacío legal. Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se prevé que se ponga a disposición judicial a través de los medios telemáticos de que dispongan en ese momento. Por tanto, yo haría extensiva esa cuestión también al habeas corpus. Muchas gracias. Doctora, me permitiré, porque así me lo solicita Leonardo Saleta, leer su pregunta. Dice, el gobierno de España recientemente ha descartado nuevas directrices para todo el país en relación al COVID. Es decir, las restricciones se llevan a cabo únicamente en algunas comunidades. ¿Está de acuerdo con dicha postura o considera que se deben endurecer las medidas relativas al plan de contingencia? Bueno, es una pregunta muy complicada, Leonardo, pero yo la respondo. Ya saben que yo soy valiente y yo la respondo. Y ahora que no nos escucha nadie. Vamos a ver, yo lo que creo que debíamos haber hecho era modificar la legislación secundaria durante estos meses que hemos estado confinados o medio confinados. Porque, claro, ustedes saben que España es un estado autonómico donde se produce una distribución, es casi un estado federal, para ponerles el ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender bien, con una distribución de competencias. Entre el Estado hay competencias que pertenecen al Estado y competencias que pertenecen a las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes a quién pertenece la sanidad? A las comunidades autónomas. Con lo cual, es verdad que hay una ley general de salud pública donde se deben determinar una serie de medidas, pero luego se deja a las comunidades autónomas que adopten esas medidas. En la primera etapa del confinamiento, la principal crítica de las comunidades autónomas fue precisamente que el Estado intentaba usurpar sus competencias. Sin embargo, paradójicamente, en esta segunda fase, que el Gobierno de España ya ha dicho que él únicamente va a marcar las pautas generales y va a dejar a cada comunidad autónoma que establezca las limitaciones pertinentes, la crítica que se hace es al contrario. Entonces, en mi opinión, si me preguntan, yo estoy a favor de un mando único en situaciones de crisis excepcionales. Es decir, pero es que no lo prevé la ley, no lo prevé la ley. Y entonces cualquier medida adoptada en el sentido que yo propongo por parte del Estado podría ser luego recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la distribución competencial. Por tanto, ya digo, es un tema muy complejo. Es decir, de momento, el Estado, con la Constitución que tenemos y la legislación secundaria, únicamente puede marcar pautas generales. Por ejemplo, lo que ha hecho ha sido establecer franjas horarias y dice el toque de queda podrá ser establecido entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. Hay comunidades autónomas que han optado por el límite de las 10 y otras comunidades autónomas por el límite de las 12. De cara a la celebración de las Navidades, el Gobierno ha dicho, bueno, pues que se podrán reunir hasta un máximo de 10 personas no convivientes. Entre convivientes y no convivientes. Comunidades autónomas, como la situación, desafortunadamente, estamos empezando lo que algunos llaman la tercera ola en Europa, pues entonces, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha dicho esta misma mañana
que las reuniones se reducirán a 6. Eso es perfectamente posible, es decir, porque el Estado lo que hace es marcar un límite máximo, pero no uno mínimo. Entonces, pero esa es la complejidad. Competencias de educación y sanidad están cedidas a las comunidades autónomas. Solamente corresponde al Estado la legislación general. Y ese es el problema. Nuestra ley 481 de declaración del estado de alarma, excepción de sitio, pues no prevé situaciones tan críticas como la que estamos viviendo. Creo que ninguno de nosotros pensaba que nos íbamos a enfrentar a esta situación. Entonces, pero debíamos haber aprovechado la oportunidad en estos meses para incluir algunas cuestiones que no están en la legislación secundaria, como por ejemplo el plazo del estado de alarma. La ley dice, el primer plazo son de 15 días, prorrogables por otros 15 días, pero no dice nada más. No dice prorrogables por otros 15 y otros 15 y otros 15. Claro, ahora ha llegado el gobierno español y ha dicho vamos a estar en estado de alarma hasta el mes de mayo. Claro, la duda es, ¿eso es posible? Es que la ley no determina, la ley es ambigua y no la hemos reformado. Muchas gracias, doctora. Nos pide, por favor, Carlo Magno, hacer uso de la voz. Si gusta plantear su pregunta, por favor. Maestra, un saludo desde México, estado de Veracruz, Golfo de México, para que nos ubiquen. Maestra, ¿qué es primero, el derecho a la salud o el derecho al voto? Bueno, ustedes han decidido apostar fuerte con las preguntas. Ambos, Carlo Magno, son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales. No hay ningún derecho más importante que otro. Ni siquiera el derecho a la vida está por encima de otros derechos. Recuerden el caso del conflicto entre libertad ideológica religiosa y derecho a la vida en un testigo de Jehová. ¿Qué prima? ¿Derecho a la vida o libertad ideológica y religiosa? Ponderación de las circunstancias. Evidentemente, en el caso que usted me plantea, en una situación de pandemia, yo creo que en un momento inicial podría estar justificado, por ejemplo, la suspensión de elecciones, pero no en un momento posterior. Es decir, lo que tienen que hacer las autoridades es permitir el ejercicio de ese derecho de sufragio, que es un pilar básico del Estado democrático, con las garantías necesarias para al mismo tiempo no ocasionar un daño mayor a la salud pública. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Española había previstas unas elecciones a rector en la universidad en el mes de abril. Se suspendieron, pero ahora ya se han celebrado, porque el país no puede estar paralizado durante 6 meses. Lo que hay que intentar es compatibilizar el ejercicio del derecho y al mismo tiempo garantizar bienes como la salud, ¿no? Es verdad que hemos tenido que votar con cita previa, con unas medidas sanitarias muy fuertes, que el conteo de las papeletas no se ha podido hacer solamente por una sola persona para evitar que todas tocaran las boletas electorales, pero al final se ha realizado. Ya sé, Carlo Magno, que no he respondido directamente, pero bueno, le he dejado ahí la pelota, como decimos aquí, en su tejado. Sí, muy de acuerdo, maestra. Saludos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues hemos recibido numerosas felicitaciones aquí en el chat y así como en las redes sociales de la Escuela Judicial, a las que sin duda nos adherimos. Si alguien más tuviera alguna pregunta o algún comentario, de no ser así, pues no nos restaría, doctora, más que agradecerle infinitamente la oportunidad que nos ha dado de poder interactuar, de ser usted quien cierre las actividades en vivo que la Escuela Judicial ha desarrollado en esta época tan difícil, y no podríamos haberlo hecho de una mejor manera que no fuera con usted. Si quisiera, por favor, darnos un mensaje final, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, Alejandro. El agradecimiento es mío con ustedes. Para mí también es un honor cerrar este ciclo de enseñanza en vivo. Agradecimiento a usted, al doctor Ramón Hernández, a la doctora Gabriela Rubalcaba,
a todo el Tribunal Electoral, que me han cuidado muchísimo desde el primer momento en que yo tuve, bueno, pues las primeras relaciones académicas con ellos, que sé que están haciendo una labor titánica para mantener la formación durante estos tiempos difíciles, y simplemente, y aprovechando que estamos muy cerca de las fiestas navideñas, pues lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Desearles a todos que el año que viene nos volvamos a ver, que eso es lo más importante que podemos desear ahora. En uno o en otro lado, como yo digo, del Atlántico, seguro que nos veremos. Y como aquí yo vivo en Castilla-La Mancha, concretamente en Alcázar de San Juan, tierra muy quijotesca, quiero hacer mías las palabras del Quijote, que le decía a su escudero Sancho: Sancho, el tiempo sabe dar sabias salidas a amargas dificultades. Pues el tiempo nos dará salida también a esta crisis que estamos viviendo y que, bueno, solamente podremos superar con tolerancia, con moralidad, y nosotros que somos juristas debemos poner nuestro granito de arena también para contribuir a que todo esto se haga de una mejor manera. Así que muy feliz Navidad para todos, mis mejores deseos para ustedes y para sus familias, y sobre todo que el próximo año 2021 sea el año de la esperanza, del cambio y de la recuperación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A nombre del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, del magistrado José Luis de la Mata, de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, le damos las gracias por esta participación, pero especialmente le damos las gracias a todas y a todos que hacen posible con su asistencia, con su interés, hacer posible y hacer realidad este espacio donde podemos de manera directa intercambiar opiniones con grandes académicos, con operadores jurídicos, tenemos la oportunidad